Hola, soy Jennifer Villegas y en este pequeño video voy a traerles una recopilación de los temas vistos en Derecho Internacional con la Universidad Militar Nueva Granada. En este video se recopilan algunos aspectos de interés como el derecho internacional, características del derecho internacional, doctrina, derecho interno, constitución política, entre otros temas de interés. Entonces vamos a hacer un recuento breve de los temas. Comenzaremos primero por el derecho internacional, de cuál es su definición y su alcance. Entonces, en el material entregado en clase, en la unidad 1, encontramos que el derecho internacional es un conjunto de normas que regula las relaciones entre los diferentes sujetos internacionales y el funcionamiento de la comunidad internacional para garantizar el orden y la seguridad mundial. Esto marca una diferencia con las demás disciplinas. ¿Por qué? Porque aunque se asocian, las temáticas que se abordan son totalmente diferentes. Entonces, dentro de las características del derecho internacional, encontramos también en la unidad 1 que el derecho internacional es totalmente diferente, incompleto, individualista, inacabado y no posee órganos centrales. ¿Por qué hablamos que es diferente? Algunos autores sostienen que no hay un solo código de normas del derecho internacional, además que no posee un legislador internacional único, mientras que otros sí defienden que el derecho internacional no puede ser visto desde la base de otras ramas, porque el derecho internacional decimos ahora que es incompleto, porque necesita de la legislación interna, de la legislación nacional para poder ejecutarse. Es individualista, porque cada sujeto busca su propio interés y bienestar, especialmente los estados. El derecho internacional es dinámico, ya que evoluciona y se ajusta a los cambios que surgen en la comunidad internacional para no quedarse obsoleto. Vemos que día a día va cambiando. Esto lo encontramos en el autor Díez de Velasco. Es inacabado, refiere López Amapirra, porque siempre van a existir cambios en la esfera internacional y por tanto en la jurisprudencia, siempre se van a presentar. Y otra característica que tiene es que no posee órganos centrales, es decir que su organización y contenido no se puede comparar con el derecho interno, es muy diferente como se mencionó al inicio, ya que no cuenta con un gobierno, un legislador o un juez internacional. Eso lo encontramos en Gutiérrez Espada 2012. El derecho internacional no es coercitivo, aunque algunos autores critican que esa característica pues la ven como una falencia al no obligar a que los sujetos cumplan las normativas que se fijan. Sin embargo, otros sí están de acuerdo con Rosau, quien sostenía que la fuerza no crea el derecho. Monroy 2011 refiere que el derecho internacional establece deberes jurídicos relativos que solo aplican a los sujetos que lo han reconocido y que se han adherido a él. Es decir, un Estado debe cumplir los tratados a los que se vincule. De igual manera, López 2008 presenta que el derecho internacional como un ordenamiento de geometría variable, ya que depende de los sujetos que se acojan y reconozcan las normas internacionales a las formas como se van a obligar a cumplirlas, de acuerdo pues con las necesidades que ellos tengan. Y finalmente, Orrego Vicuña refiere que el despliegue del derecho internacional parte de la solidaridad, siendo esto una característica que ha acompañado el derecho internacional desde sus inicios hasta la actualidad y pues que continúa siendo así. Ahora vamos a hablar de la comunidad internacional y cómo se construye. Entonces, ¿cómo se formó la comunidad internacional? El profesor A.J. Rodrigo refiere que la comunidad internacional es el resultado de la evolución de las relaciones internacionales y como consecuencia a la necesidad de solidaridad durante el relacionamiento político, social y jurídico entre los estados y los demás actores que hacen parte del sistema internacional. Salcedo 2008 menciona en cambio que la comunidad internacional surgió por el nuevo orden económico internacional que pretendía ajustar las desigualdades entre el desarrollo y el subdesarrollo, lo cual fue atendido en su momento por las Naciones Unidas.
Dentro de las características de la comunidad internacional encontramos las siguientes. Entonces, encontramos que en el escrito entre Westfalia y Westfalia de la autora J. Rodrigo, este indica que dentro de las características de la comunidad internacional se encuentra la pluralidad de actores, porque acá encontramos muchos actores, y que el derecho internacional fija los parámetros de relacionamiento entre los diferentes sujetos, presenta evolución constante, responsabilidad compartida para la protección de intereses, se rige por normativas y reglas como los tratados y las convenciones. También pues vuelve e indica que no posee un gobierno central con autoridad sobre todos los actores. La división del derecho internacional. Entonces aquí encontramos que al explorar este tema encontramos también en la unidad 1 que se mencionan autores como Gaviria Líbano, que hablan de la división del derecho internacional, como lo dividen en derecho internacional administrativo, donde se podría encontrar el funcionamiento administrativo de sujetos internacionales. Aquí entran, aunque son órganos diferentes, encontramos las contrataciones, las acciones disciplinarias, el derecho constitucional que estudia las normas del derecho internacional penal, uno de los más difundidos, el cual protege los bienes jurídicos internacionales sobre las afectaciones de los individuos, como los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Y también encontramos dentro de esta división el derecho económico internacional, el cual regula las acciones económicas y financieras de los actores del sistema internacional, dándole un piso jurídico como indica Herdegen. Ahora las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Encontramos cómo se relacionan y pues esto también lo habla en la unidad 1, que destaca dos teorías, la monista y la dualista. En la primera, los autores Kensel, Selle y Hejinek defienden que el derecho es único e indivisible, que no es posible diferenciar un asunto interno de un externo, aunque para Kelsen el derecho internacional está primero, mientras que para el alemán Hejinek es el derecho interno el cual ocupa el primer lugar. Sin embargo, es el Estado pues quien decide cómo incluir la norma internacional en su legislación interna. Ahora bien, para los dualistas, el derecho internacional y el derecho interno son totalmente autónomos y diferentes y no se pueden comparar, pues tiene mucho sentido. Sus principales teóricos, el alemán Triepel y el italiano Arcilotti, estos autores presentan una serie de consecuencias dentro de las que se destaca que debe existir una forma de inclusión de la norma internacional en el ordenamiento interno. Por ejemplo, Colombia adoptó el derecho internacional en su ordenamiento nacional, aunque los tratados siempre deben ser avalados por el Congreso para que tengan una validez. También encontramos unas diferencias entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Cuáles son estas diferencias fundamentales y cómo coexisten entre sí? Encontramos primero los sujetos. Para el derecho internacional, el sujeto principal es el Estado. Para el derecho interno son los individuos. Respecto al origen de la fuente, en el derecho internacional la normativa resulta de la decisión de varios sujetos. En cambio, en el derecho interno las normas provienen del Estado, lideradas por el Poder Legislativo. Y en cuanto a las relaciones, para el derecho internacional la normativa regula las relaciones entre los sujetos, principalmente los estados, mientras que el derecho interno, las normas regulan las relaciones entre los individuos y posteriormente de estos individuos con el Estado. En sí, la coexistencia entre el derecho internacional y el derecho interno resulta porque los estados no se van a los extremos. No se van a los extremos con ninguna de las dos teorías, ni el dualismo o el monismo, sino que ellos tienen una especie de equilibrio para su aplicación, manteniendo una posición media. Entonces no se van ni a
ni al uno ni al otro, sino en la mitad. Ahora vamos a hablar de la relevancia de la Constitución colombiana en las relaciones internacionales. ¿Cuál es la relevancia de la Constitución política colombiana? Pues tiene una gran relevancia porque marca una ruta clara en la incorporación de las normas internacionales al ordenamiento interno, donde existen unos controles previos que permiten garantizar la protección de los derechos y la participación de sus ciudadanos y la identidad del país. Frente a las políticas exteriores, porque pues digamos Colombia sí ha sido un poco ordenado en este tema. Los tratados y la Constitución exploran, como se mencionó anteriormente, la adopción de estos tratados internacionales en el ordenamiento jurídico